Gracias a los organizadores nuevamente, a quienes tienen la paciencia de compartir por segunda vez o en en un segundo momento esta conversación. He puesto este título ambicioso de el rediseño ético y estratégico de los partidos políticos en el escenario global, en el entendido que, y como ya lo anunciábamos en la sesión anterior, me parece a mí que estos son elementos que son urgentes, no solo necesarios, sino que urgentes, respecto del rol de la política frente a los desafíos democráticos que tenemos a nivel global. Esta segunda parte busca ya apuntar más directamente a los dilemas éticos y estratégicos ante la democracia y la política, la nueva democracia y la nueva política que comienza a configurarse. Como recordarán quienes estuvieron la vez anterior, estuvimos haciendo un análisis, una mirada del contexto. Eso nos llevó la sesión completa de la primera parte. Y esto no es poco significativo. La verdad es que tenemos que mirar la realidad que tenemos hoy. No la que queremos ver, no la que nos gustaría ver, sino la que es, ¿no? Y eso no es tan fácil, ¿no? Hay muchos obstáculos que nos permiten a veces mirar la realidad tal cual es y no bajo una mirada tan subjetiva que haga que esa realidad se distorsione de acuerdo a nuestras aspiraciones o a nuestras expectativas. Más bien la realidad hay que mirarla tal cual es, y el intento que hice la vez anterior fue precisamente perfilar esa realidad en la cual la política y también la democracia se están jugando su forma de enfrentar esa realidad. Por lo tanto, me parece que estamos en un terreno, como digo, tan relevante como urgente. Si ustedes recuerdan, al final de la sesión anterior, quienes estuvieron, yo concluí toda esa mirada de contexto con una afirmación que tiene que ver con la necesidad que tenemos los seres humanos a nivel global de encontrar parámetros comunes de convivencia. A eso le hemos llamado la ética mundial, un marco de referencia global que nos permita a todos orientar nuestras acciones en un mundo que nos pone, que nos conecta inmediatamente, ¿no? Esa necesidad de una ética global, que por cierto permea o debe permear las democracias y la política, me parece a mí que frente a ese escenario, Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, da una pista muy interesante en un discurso que hizo hacia el final de su periodo como secretario general en la Universidad de Tubinga. A mí me parece que Kofi Annan fue capaz de no solo de ejercer adecuadamente este rol tan importante en Naciones Unidas, además de haber recibido el Premio Nobel de la Paz por su aporte, sino que también es un hombre que logra mirar la realidad de una manera muy sabia, según mi parecer. Quiero hacer, bueno, las presentaciones PowerPoint suelen ser más bien breves o no mucho texto, pero permítame hacer una excepción en esta ocasión para darle la palabra a Kofi Annan, ¿no? Él decía en esta conferencia sobre la posibilidad de construir valores universales a nivel global, decía lo siguiente, decía: toda sociedad necesita la cohesión que proporcionan los valores comunes, de manera que los miembros sepan qué esperar unos de otros y tengan principios compartidos para resolver sus diferencias sin recurrir a la fuerza. La globalización ha creado muchas oportunidades, pero también muchas presiones y dislocaciones. Hay una reacción en su contra, precisamente porque no la hemos manejado de acuerdo con los valores universales en que afirmamos creer. Decepcionados con la globalización, muchos se han refugiado en interpretaciones más estrechas de la comunidad, lo cual crea sistemas de valores en conflicto
que a su vez inducen a la gente a excluir a algunos de sus congéneres del ámbito de su compasión y solidaridad porque no comparten las mismas creencias religiosas o políticas o el mismo patrimonio cultural o incluso el mismo color de piel. Los valores no existen para servir a los filósofos o a los teólogos, sino para ayudar a la gente a vivir su vida y organizar sus sociedades. Por lo tanto, en el plano internacional necesitamos mecanismos de cooperación suficientemente fuertes para insistir en los valores universales y suficientemente flexibles para ayudar a la gente a realizarlos de una manera que puedan aplicarse efectivamente en sus circunstancias particulares. A mí me parece que esta frase es muy notable porque nos revela esta necesidad de encontrar valores comunes que nos permitan la convivencia humana global y nos permita mirar el futuro con cierto optimismo, dado que tenemos varios problemas por delante. Como lo decíamos también hacia el final de la conversación anterior, hoy estamos enfrentados a un cambio de época, eso es evidente, por lo menos para mí. Y por lo tanto se está instaurando una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Y que, por cierto, deja obsoletas formas que teníamos hasta hace muy poco tiempo atrás. Se asoma en consecuencia un nuevo orden de cosas. Las cosas se están ordenando de otra manera y nos obligan, como he dicho, a mirar la realidad tal cual es para no equivocarnos, no solo en el diagnóstico, sino que en nuestra intervención en esa realidad, particularmente si queremos cambiar esa realidad, que me parece que es una urgencia también de la humanidad. Pero, como también les comentaba la vez anterior, como le ocurre a Alicia en el País de las Maravillas frente a la posibilidad de tomar varios caminos, ella se preguntaba qué camino debo tomar, le preguntaba al gato, este gato fantasmagórico, ¿no? ¿Qué camino debo tomar? Y el gato le responde de manera muy evidente, diciéndole, bueno, depende del lugar al cual quieras llegar. El camino que debes tomar es o depende de la finalidad que buscas, ¿no? Eso es lo que la humanidad hoy día está enfrentada, a buscar el camino correcto respecto de la realidad que le toca enfrentar. Quienes han estudiado el concepto de paradigma y lo han hecho con acuciosidad, se habrán encontrado con un concepto que tiene que ver con la ley del retorno a cero, ¿ya? Y esto tiene que ver con que aquellos códigos que nos permitían mirar la realidad bajo ciertos paradigmas conocidos, bueno, eran los que usábamos para enfrentar, vivir y habitar en el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando los paradigmas cambian, todo vuelve a cero. Hay que reconstruir nuestra manera de entender la realidad y nuestro modo de actuar frente a ella. Y creo que hoy justamente estamos en una situación de retorno a cero en el cual hay que reevaluarlo todo y redimensionar esa realidad que nos interesa atender y sobre la cual queremos actuar. En el caso de la política y de la visión democrática, por ejemplo, esto es para darles un ejemplo, ¿no? Hay visiones ideológicas tradicionales que ubican o que permiten ubicar a las posiciones políticas en derechas e izquierdas. Frente a esa disyuntiva permanente de las izquierdas y las derechas, también aparece un centro político que busca ser una alternativa a esta polarización. Pero más allá de todo esto, tengo la impresión de que el mundo que enfrentamos nos va a reconfigurar también las lógicas políticas. Y hoy día hablar de derechas, izquierdas o centros podría ser mal interpretado y podría no ajustarse a los desafíos actuales. Les quiero decir esto a propósito no solo del sentido profundo que tiene para el análisis que estamos haciendo, sino que también respecto de ustedes en este momento y esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Les pediría que no intenten clasificarme a mí como expositor, en este caso, en alguna posición política determinada, que es una tentación que uno tiene cuando está en una conferencia de carácter político, ¿no? Saber qué piensa este señor.
En realidad, mi percepción de la política es bastante abierta, ¿ya? En el sentido de que creo que estamos en un cambio de paradigma y creo que tenemos que ir mirando la realidad más allá de estas clasificaciones que me parece que están agotadas y son bastante insuficientes para mirar esta realidad. Pero tenemos un inconveniente. Las amenazas que nos acechan ya no nos permiten pensar con demasiada tranquilidad. Necesitamos tomar decisiones correctas y ahora. Nuestro problema es que tenemos que enfrentar y tomar decisiones en una realidad cambiante y que nos presenta códigos distintos. Entonces la posibilidad de tomar decisiones rápidas es compleja y es difícil.